Jesús Daniel Romero es el ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos, exdirector de las maniobras navales UNITAS y Panamax. Es decir, si alguien sabe de maniobras navales, es nuestro invitado Jesús Daniel Romero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Ayúdenos, por favor, a entender qué significa esta maniobra naval de tanta envergadura y con un número tan voluminoso de efectivos, de hombres en el Caribe. Por supuesto, es simplemente la política norteamericana que ha cambiado diametralmente desde la época del presidente Biden. Ahora tenemos un presidente que está más enfocado en cumplir sus objetivos de campaña, que era asegurar la frontera de los Estados Unidos, disminuir el crimen y parar el narcotráfico. Lo que estamos viendo es una continuación de cómo hablar con una organización delictiva, de estar dándole chance, una oportunidad para que ellos tomen cartas sobre el asunto para ver si se entregan o no. La portavoz de la Casa Blanca el día de ayer tildó a Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia norteamericana, quien todavía tiene casos pendientes aquí en los Estados Unidos. Ese despliegue de las fuerzas navales, de esas fuerzas de tareas que se están acercando más hacia el Caribe, es simplemente una manera de hablar con un régimen para que entiendan de que los Estados Unidos está cansada de estos ataques asimétricos de envío de cuantiosos cargamentos de cocaína. Pero, precisamente de acuerdo a su experiencia en el Comando Sur de Estados Unidos, ¿este operativo busca sacar a Nicolás Maduro del poder o mostrar el poder de Estados Unidos? Bueno, es precisamente los dos, porque la administración del presidente Trump ha articulado esas dos posiciones claramente ante el público norteamericano y la comunidad internacional. Nosotros vimos cómo el secretario de Estado Marco Rubio articuló la posición de los Estados Unidos, quien al haber designado el Cartel de los Soles como una organización terrorista amenazando a los Estados Unidos, se declaró de que el Cartel de los Soles tenía nombre y apellido como líderes como Nicolás Maduro. La segunda parte de esa posición fue que el secretario de Estado aclaró de que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela luego de los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Esa es una parte fundamental de entender, y la otra es la fiscal general de la Nación salió en Fox News, creo que fue este fin de semana, donde ella articuló la razón por la cual Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. Ella dijo de que la cocaína que estaba llegando de Venezuela a los Estados Unidos estaba siendo mezclada con fentanilo, y esto era lo que precisamente estaba llevando a adictos a la muerte y no adictos, adictos y no adictos a la muerte en los Estados Unidos. Hay que entender ese cuadro para entender la respuesta del gobierno norteamericano al haber desplegado una fuerza de tarea para enviarle un mensaje a Nicolás Maduro que es hora de que se entregue, o si no, el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad para llevar a cabo cualquier operación que se entienda para poder salir de esa amenaza contra los Estados Unidos. Sí. Ahora, señor Romero, ¿puede uno interpretar con los movimientos que ha tenido el gobierno de Donald Trump que va en serio por la cabeza de Nicolás Maduro? Es decir, que no es solo una mostrada de dientes, no es solo una amenaza, sino que va en serio por Maduro. Bueno, luego de haber puéstole un cuadro legal al problema de la amenaza del Cartel de los Soles de Venezuela, el presidente de los Estados Unidos ahora cuenta con el título 50
de la ley norteamericana que le provee las autorizaciones de llevar a cabo como varias cosas, operaciones clandestinas, la restricción, sanciones y hasta el uso de fuerzas militares para poder salir de esa amenaza. Lo otro es que creo que muy pocas personas entienden de que los Estados Unidos no había tomado una acción contra Venezuela directa, porque existe en los Estados Unidos una orden ejecutiva que es la 12333, que previene a los Estados Unidos de llevar a cabo actividades y operaciones para neutralizar jefes de estados. Esto cambia radicalmente cuando Nicolás Maduro se apodera del resultado de las elecciones del 28 de julio del año pasado, porque ahora sí vemos que el secretario de Estado ha dicho públicamente que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Esto le da el cuadro legal a Estados Unidos para que lleve a cabo esta operación. Esto no es simplemente de enviar una fuerza de tarea a que se parquee enfrente de Venezuela. Esto tiene un costo significativo que lo pagamos nosotros los contribuyentes al Estado norteamericano. Sí. El gobierno no va a despachar unidades de gran envergadura simplemente para mostrárselo al gobierno de Venezuela. Pero señor Romero, en esa línea, tal como usted lo señala, pues es que vimos hace solo unos meses que el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de bombardear instalaciones nucleares de a quien sí reconoce como un estado y un gobierno de ese estado que fue el de Irán. Y aún a pesar de que lo reconoce como estado porque lo ha llamado a negociaciones y etcétera, pues lo bombardeó. Con esta realidad que es que ya no reconocen a Maduro como presidente, sino como un líder de un cartel narcoterrorista, sus palabras, ¿usted cree que podría haber un ataque desde el Caribe? A mí me parece esa una de las mejores preguntas que yo he oído hasta ahora, Juan, porque la condición es de que el Estado de Irán es un Estado terrorista, que se designó como un Estado terrorista, como una amenaza directa a los Estados Unidos, y los Estados Unidos utilizó el mismo título, el título 50, para llevar a cabo ese ataque contra las instalaciones militares en Irán. Y ojo, que fue el mismo título 50 que se utilizó para neutralizar la amenaza que poseía el general Soleimani del Ejército Revolucionario de Irán. O sea, los Estados Unidos ha puesto en cuadro legal las acciones que pueda tomar contra el régimen del Cartel de los Soles. Y eso sí es posiblemente diametralmente una gran diferencia histórica entre lo que está sucediendo ahora y en cualquier momento en el pasado. Pero señor Romero, hemos visto exactamente operaciones militares específicas con drones, bombardeos absolutamente llevados específicamente a un punto, a un blanco, y no intervenciones militares como las que vimos en Irak y en Afganistán, que claramente además fueron una gran derrota para los Estados Unidos al final de cuentas. Y además Estados Unidos desde hace algún tiempo pues ha tomado la decisión de no exponer a su gente en ese tipo de operaciones, no exponer a sus Marines ni a sus soldados. Entonces, ¿existe la posibilidad, como algunos piensan, de una intervención militar, es decir, que desembarquen a todos los Marines que vienen en esta Fuerza Armada que está parqueada al frente de las costas de Venezuela? Bueno, yo no estoy de acuerdo de uno de esos comentarios que tú has dicho, pero lo que sí creo que es verdad, no hay una intervención. No puede existir una intervención porque no estamos hablando de un Estado que tiene un gobierno y que tiene un presidente. Tenemos una organización delictiva criminal que se ha tomado el Estado y que se ha tomado y se robó las elecciones del 28 de julio. Y yo creo que eso es importante anotar y mostrar cuando estemos hablando de que yo creo que el ejemplo de una intervención de la que tú hablas sería como una intervención en Panamá, como en Granada, ese tipo de intervenciones, pero esto no obedece a una intervención de un gobierno legal como sería un gobierno como en Irak y en otros Afganistán países. también. No estamos hablando
de lo mismo. Estamos hablando de que esta acción en particular obedece a contrarrestar y neutralizar una amenaza directa contra los Estados Unidos. Te doy un ejemplo. Si la cocaína saliera de Venezuela, se produce en Venezuela y va hacia Colombia, y en Colombia tienen un problema grave por la adicción. Pero en Irak, y también Saddam por las Hussein muertes que... también era considerado un terrorista y un dictador. Entonces, ¿por qué es diferente? Es así, correcto. Yo creo que estamos diciendo la misma cosa. A lo que estoy diciendo es que no es una intervención contra un Estado legal con una presidencia, con un gobierno. Estamos hablando que es una acción contra una amenaza directa a los Estados Unidos. Ahora, señor Romero, ¿existe la probabilidad de que estos barcos, estos destructores, sean usados como una especie de base militar flotante de Estados Unidos para que actúen mercenarios al interior de Venezuela, capturen al régimen de Nicolás Maduro, a sus allegados, y los trasladen a esos destructores? ¿Esa podría ser una opción que esté pensando el gobierno de Estados Unidos? Yo pienso que ese es un escenario que es posible. Voy a tratar de darte una mejor descripción. Yo no creo de que los Estados Unidos está esperando de que venga una fuerza mercenaria a atrapar a Nicolás Maduro. Yo creo que aquí lo que se está viendo, y posiblemente es un escenario muy posible, es de que miembros del propio gobierno venezolano, los propios venezolanos, tomen las cartas para arrestar a Nicolás Maduro y entregarlo a los norteamericanos. Ese sería un escenario. Otro escenario que no descarto sería una operación hecha explícitamente por los americanos y que termine en una extracción de Nicolás Maduro como fugitivo de la ley norteamericana, que pudiese ser trasladado hacia la fuerza de tarea que esté operando en el Caribe. Lo otro es que una de las 4 categorías debajo del título 50, que son las operaciones clandestinas, que nosotros estamos viendo el despliegue de estos buques, de estos aviones, de estos destructores. Esto es lo que el gobierno norteamericano quiere que nosotros veamos como público. Pero también ellos se reservan otras operaciones de las cuales estoy seguro ninguno de nosotros está viendo. Señor Romero, en su experiencia, ¿qué diferencias observa usted entre la presión realizada en su momento contra Cuba, que continúa, y la que se ejerce contra Venezuela con resultados tan dispares? No, estamos hablando diamétricamente 2 escenarios y 2 ejemplos que son totalmente diferentes. A ver. Cuba, nosotros sabemos y entendemos posiblemente la historia de que se encuentra detrás de Cuba. Y las administraciones de los Estados Unidos, quienes trataron todo lo posible para salir de ese régimen. Pero Cuba, aparte de los 60 y un poco después, representó una amenaza continua de la cual los Estados Unidos decidió de retener en su lugar geográfico. Pero lo que nosotros tenemos en comparación o contraste con Venezuela es que el Cartel de los Soles ha llevado a cabo una campaña de ataques asimétricas contra los americanos por parte de los grandes envíos de cocaína de Venezuela hacia los Estados Unidos. Y como lo ha articulado muy bien el gobierno norteamericano, el secretario de Estado, la fiscal general de los Estados Unidos, ellos han dicho que han encuadrado legalmente qué es lo que está haciendo el Cartel de los Soles. No creo que esta comparación de Cuba a Venezuela sean más o menos iguales, pero creo que de aquí se va a derivar una política mucho más fuerte que la que tenían las previas administraciones americanas. Creo que estamos viendo el desarrollo de una doctrina única que no se compara a ninguna otra en el pasado en la historia de Venezuela, de los Estados Unidos, perdón, y creo que estamos viendo el desarrollo de la doctrina propia del presidente Trump.
Termino por donde empezaba. Si alguien sabe de operaciones navales de los Estados Unidos, es Jesús Daniel Romero. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y gracias por tener la oportunidad de hablar con ustedes y compartir información el día de hoy.